A lo largo de nuestra historia han existido tiranos de todo tipo, que se han hecho famosos por sus atrocidades cometidas y por su brutalidad a la hora de gobernar. En este video, y yéndonos directamente al plato fuerte, les traigo las cosas más disparatadas que algunos de ellos han cometido, así como hechos trascendentales que de forma infame pasaron a la historia. Para comenzar y empezar directamente de manera muy mal, una de las personalidades más reconocibles de la Guerra Fría fue el dictador comunista adicto a los puros, Fidel Castro, el adversario que se atrevió a desafiar a la gran potencia norteamericana y que contribuyó al estallido de la crisis de los misiles de Cuba. Sin embargo, alrededor de 10 años antes de aquel infame evento, Fidel era muy popular en Estados Unidos. Los principales periodistas estadounidenses entrevistaron a Fidel a finales de los 50. Era una rockstar para los medios de noticias y para las luchas independentistas alrededor del mundo. Todo esto mientras luchaba contra otro dictador en Cuba, Fulgencio Batista. El renombrado presentador de programa de variedades, Ed Sullivan, lo comparó con el mismísimo George Washington. Por supuesto, esto fue antes de que Castro se identificara como marxista y comenzara una serie de enfrentamientos de décadas y décadas con cualquiera que fuera el presidente estadounidense del momento. Un funcionario cubano dijo que habían encontrado 634 intentos de asesinar al déspota de Castro por parte de Estados Unidos. Hubo complots para envenenar o manipular sus puros con explosivos, e incluso hicieron preparativos para contaminar su traje de neopreno con virus mortales, ya que sabían que era un buceador frecuente. Sin embargo, ninguna de estas estrategias tuvo éxito y el líder cubano ocuparía la presidencia durante más de 50 años, aunque todo podría haber resultado de forma muy diferente. Es que en los años 50 circularon rumores de que Castro era muy buen jugador de béisbol y era considerado todo un prodigio del picheo cubano. ¿Se habría evitado la dictadura de Castro con una prueba en las grandes ligas? Pues Fidel era un lanzador habilidoso que hizo una aparición en un juego de béisbol de ligas menores en julio de 1959, poco antes de convertirse en dictador. A pesar de los rumores de que tenía la lanzada de la bola más rápida del mundo, vale la pena cuestionarse tal teoría, ya que cualquiera que jugara contra él, después probablemente admitiría la derrota, y todos sabemos por qué. La Cuba de Fidel Castro ha sido muy famosa por muchas cosas, ya sea mentira o verdad. Lo verdaderamente cierto es que Fidel y su régimen se encargaron de prohibir cosas muy comunes por razones bastante ridículas en muchos casos. Al llegar al poder, Fidel baneó el famoso juego de Monopolio. Su razón para ello, pues que lo consideraba como un emblema del capitalismo, y eso obviamente no sentaba nada bien con la naciente nación comunista. Otras cosas prohibidas fueron la Coca-Cola, prácticamente por la misma razón, porque representaba el vil imperio opresor capitalista. Hasta hace pocos años, a principios de los 2000, los cubanos tenían prohibido ir a los hoteles donde se hospedaban los turistas. Se les prohibía tener computadores personales y tampoco podían matar vacas o pescar langostas para consumo particular. Aún hoy, leyes absurdas existen, como el hecho de que los cubanos que viven en áreas fuera de la capital no pueden mudarse allí. Literalmente serán deportados dentro del propio país. Al mismo tiempo, ningún cubano puede montar embarcaciones que tienen motor. Todos sabemos por qué el gobierno prohíbe tal cosa. ¿Tu dictador favorito? Sin duda, Nayib Bukele de El Salvador es probablemente el dictador más amado fuera y dentro del país. Fue elegido, eso sí, democráticamente como el primer presidente millennial de la nación, pero desde entonces ha trabajado para crear un culto a la personalidad a su alrededor. Bukele ha sabido tomar riesgos, ya sea al adoptar el Bitcoin como una de las monedas oficiales de la nación, aunque los resultados positivos de eso está por verse, o al enviar al ejército para erradicar el crimen sin piedad, saltándose muchos protocolos de protección de derechos humanos en el camino. El excéntrico presidente cambió momentáneamente su biografía de Twitter a el dictador más genial del mundo, después de escuchar cada vez más críticas sobre su comportamiento a medida que consolida su autoridad. Sin embargo, no podemos decir que es el tirano más extraño que existe. La mayoría de las personas no podrían ubicar a Tayikistán en un mapa. Vamos, admítelo, probablemente ni siquiera nunca hayas escuchado tal país. Incluso menos personas conocen al notorio gobernante del país. Emomali Rahmon ha sido el dictador absoluto de la nación durante los últimos 31 años y es conocido por sus peculiares decretos. Acá, el amigo Rahmon ordenó al gobierno a encontrar una esposa para un maestro que pronunció un discurso elogiándolo. Literalmente se convirtió en todo un cupido.
Otra bizarra historia es que después que un video de Rahmon cantando karaoke mientras estaba todo borracho se publicara en YouTube, el sitio web para compartir videos fue ilegalizado en Tayikistán para siempre. Una lástima que el amigo Rahmon no vea mi video diciéndole dictador, borracho, incompetente. Moswati III es el monarca de la familia real Swazi, que ganó atención internacional cuando cambió el nombre del país, en aquel momento Suazilandia, al nombre que lleva hoy, Eswatini. El monarca reinante desde 1986, cuando asumió el poder a la edad de 18 años, es muy conocido por su gusto a las cosas lujosas. El dictador rey vive una vida de lujos, gastando millones al año en vehículos deportivos y otras extravagancias. Todo eso mientras su nación sigue siendo una de las 10 más pobres del mundo. Moswati III también fomenta la poligamia y actualmente tiene 15 esposas, por lo que no son solo automóviles lo que les gusta adquirir. Y si hay quejas, bueno, pues buena suerte para exponérselas al tirano. Seguro que te ganas un pase directo a alguna de sus tantas cárceles. Otro dictador oscuro pero notorio fue Zapar-Miran Niyazov, quien desde que fue nombrado por la Unión Soviética y hasta su muerte en 2006, gobernó Turkmenistán como un autócrata absoluto. Era un dictador con un culto acérrimo a la personalidad, famoso por su autobiografía, el Runama, a la que le tenía un especial cariño. El libro es actualmente, y por muchos años ya, de lectura obligatoria en todas las escuelas, y los solicitantes de empleo del gobierno son examinados sobre él. Literalmente es una mezcla de propaganda estatal y fantasía autocomplaciente. Por si esto fuera poco, Niyazov, en un esfuerzo por difundir su fama entre los extraterrestres, hizo que el libro fuera lanzado al espacio en una cápsula en el año 2005. En 1968, Guinea Ecuatorial, un antiguo territorio español, había logrado recientemente su independencia y se preparaba para celebrar sus primeras elecciones democráticas. Francisco Macía Nguema ganó las elecciones y se aseguró de no tener que hacerlo otra vez. Asumió el control de todo el gobierno, promulgando una legislación estricta que incluía una pena de 30 años de prisión por criticar sus políticas y comenzó a perseguir a universitarios y profesionales. Era además un drogadicto, particularmente de un alucinógeno, el eboga, que causa problemas mentales a medida que se continúa su uso. Su locura lo llevó a prohibir el catolicismo, matando a varios sacerdotes en el proceso y declarando al país como un país ateo. El tipo se creía muy brujo. De hecho, en cierta ocasión, ordenó a los trabajadores de una importante central termoeléctrica, situada en la capital Malabo, a que dejaran de utilizar lubricantes necesarios para las maquinarias. Así ahorraban dinero público, porque él mismo utilizaría sus poderes mágicos para mantener la central eléctrica funcionando. Bueno, para sorpresa de nadie, la planta explotó y la ciudad sucumbió a la falta de energía por varias semanas. Por si fuera poco, también promulgó una legislación extraña que ordenaba la ejecución de cualquiera que llevara gafas. Estaba prohibido usar espejuelos. Su dictadura mató al menos 50,000 guineanos y por si fuera poco, tuvo 20,000 nigerianos como esclavos en plantaciones de cocoa. Otra medida de su locura es que destruyó todas las embarcaciones. Literalmente nada se podía mover por mar. Al final, su propio sobrino le hizo un golpe de estado y lo ejecutó a través de un batallón militar. Charles Taylor gobernó Liberia durante 6 años como dictador antes de ser derrocado y convertirse en un renombrado señor de la guerra. Debido a su participación en la Guerra Civil de Sierra Leona, fue acusado de crímenes contra la humanidad y posteriormente condenado a 50 años de prisión en La Haya en el año 2012. El tirano, antes de convertirse en presidente de Liberia, cumplió condena en una cárcel de Massachusetts por robo. Sin embargo, el malhechor no duraría mucho tiempo en cárcel, ya que él y otros prisioneros cortaron los barrotes de la prisión y escaparon a Liberia, donde causarían todos los estragos que veríamos luego. Aquí debemos culpar a la justicia norteamericana por no haberle dado 50 años de prisión por su condena de robo. De haber sido más estricto, el infame personaje nunca hubiese causado el desastre que provocó en Liberia y en las naciones vecinas. Durante la Guerra Fría, todos estaban un poco nerviosos ante la posibilidad de una destrucción nuclear. Esto ponía nerviosas a varias naciones de la zona soviética que eran conscientes de que el líder de turno de la Unión Soviética podía cometer un error y comenzar una guerra nuclear con los Estados Unidos. Enver Hoxha, el dictador albanés, no quería correr ningún riesgo. Había un proyecto de infraestructura al que recurría una y otra vez durante sus 40 años de gobierno. Literalmente desde 1944 hasta 1985, búnkeres y más búnkeres fueron construidos por toda Albania.
En el país actualmente hay un búnker por cada 3 personas. Muchos de ellos se transformaron en refugios para personas sin hogar una vez que terminó la Guerra Fría. Pero bueno, por lo menos sabemos que si hay un país preparado para un invierno nuclear, ese es Albania, gracias a su antiguo dictador. Nicolae Ceausescu fue uno de los tiranos más odiados de Europa del Este. El régimen brutalmente tiránico del dictador rumano, vinculado con la Unión Soviética, era conocido por interferir en gran medida en la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, y su policía secreta, la Securitat, era incluso más intrusiva, represiva y sanguinaria que sus equivalentes soviéticos. No le gustaba a las personas letradas, con capacidad de pensar más allá de lo cotidiano, por lo que Ceausescu, en su interpretación de cómo podía ser para cortar que la gente aumentara su capacidad de raciocinio, prohibió el juego Scrabble en 1989, porque pensó que era un mal subversivo y demasiado inteligente. Debido a esto, la gente no tuvo más opción que jugar a las cartas y tramar un plan para derrocar su gobierno, que tuvo éxito antes de que terminara el año y que a la larga terminaría con la ejecución del tirano. La gente lo odiaba tanto al momento de su ejecución que su muerte fue televisada en vivo, mientras muchos reporteros y presentadores se reían y emitían burlas sobre él. Haití es simplemente un estado fallido, o si lo queremos poner en una perspectiva más positiva, es un país libertario con poca intervención del Estado, cero impuestos y con una creciente población de emprendedores. Ahora, poniéndonos serios, Haití parece estar siempre en una especie de maldición, con lo que desde su independencia no ha gozado nunca de un periodo de prosperidad y estabilidad real. Y probablemente uno de esos peores momentos ocurrió bajo el mandato de un psicópata en particular. Hablamos de François Papadoc Duvalier. Su reinado del terror tenía pandillas de asesinos que solo obedecían a sus propias órdenes y que acabaron con la vida de más de 20.000 haitianos. Como buena estrategia, Duvalier mantuvo a la población que gobernó como iletrada, todo a propósito, para que pudieran ser manipulados de mejor forma. Expulsó a miles y miles de profesionales y universitarios. Todo esto elevando la tasa de analfabetismo de la nación a más del 90%. A pesar de ser un hombre con alta educación y tener títulos en medicina, Duvalier era un ferviente brujo, practicante del vudú. Literalmente convenció a toda la población haitiana de que él mismo era la reencarnación del varón Samedi, el dios vudú de la muerte, y que tenía el poder de comunicarse con la muerte y de ver el futuro. En un momento de su locura, ordenó matar a todos los perros negros del país, porque él juraba que un adversario político del momento se había convertido en algún canino de este color para escapar de su persecución. Su final llegó en 1971 por muerte natural, aunque el reino de terror en Haití continuó a manos de su hijo por otros varios años. Como primer presidente de Indonesia tras la independencia, Ahmed Sukarno no perdió tiempo en instaurar un régimen autoritario. A tiempos de la Guerra Fría, mientras estuvo en el poder en Indonesia, acercó al país a la esfera de la influencia soviética. En varias ocasiones, los líderes de la URSS sedujeron a Sukarno a situaciones sexualmente inapropiadas con mujeres rusas, por las que nuestro pillo en cuestión sentía una particular pasión. La URSS luego amenazó al tipo cachondo con una cinta muy comprometedora de él en pleno acto con mujeres. Esto en un claro ejemplo de chantaje para tener concesiones. Sin embargo, en lugar de preocuparse, el pillo de Sukarno pidió las cintas y otros materiales para poder mostrárselas a todos en su casa y deslumbrarlos con su destreza en el dormitorio. Qué hombre tan orgulloso de sí mismo, ¿verdad? Tras la independencia de Zimbabue, Robert Mugabe tomó el poder y controló la nación durante casi 40 años. Aunque algunos de sus correligionarios socialistas aplaudieron sus iniciativas de descolonización, que incluyeron la confiscación de tierras agrícolas en manos de blancos, sus acciones represivas y poco fundadas en teorías económicas rápidamente le granjearon una gran cantidad de detractores y el colapso económico del país. Bajo su liderazgo, Zimbabue sufrió una inflación extrema, probablemente la peor que ha vivido cualquier nación en la historia, obligando a emitir dinero en denominaciones absurdas. A Mugabe no le gustaba que la gente hablara mal de él, así que intentó cerrar un periódico de la oposición imponiéndole altos impuestos. En represalia, el editor publicó anuncios que criticaban a Mugabe. Esto estaban impresos en todos esos billetes de billones de dólares que no valían absolutamente nada. Hitler, Mussolini y Francisco Franco fueron los 3 líderes fascistas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Franco decidió abstenerse de luchar.
por lo que debido a su postura mayormente neutral y su odio a los comunistas, algo que Estados Unidos siempre ve con buenos ojos, Franco pudo aferrarse al poder después de que las potencias del eje fueran derrotadas, y lo hizo durante más de 30 años. Debido a su avanzada edad, Carlos restringió su autoridad en sus últimos años y restableció la monarquía antes de morir en 1975 y recibió todo un funeral de Estado. Después de 35 años de tiranía, muchos españoles todavía tienen cosas positivas que decir sobre él. Después de todo, quienes lo obedecieron probablemente no sufrieron, y quienes lo desobedecieron probablemente no estuvieron allí para quejarse. Muammar al-Gaddafi fue un dictador muy particular, muy extravagante y con ideas muy locas. Empecemos por contar el extraño fetiche, aquella obsesión que tenía por la secretaria de Estado bajo la presidencia de Bush hijo. Hablamos de Condoleezza Rice. Luego de una visita oficial de Condoleezza a Libia en 2007, el dictador pronunció que amaba mucho a esa mujer. Literalmente, luego de su muerte, fueron encontrados en su alcoba varios álbumes con fotos solo de Condoleezza Rice. Su obsesión por las mujeres lo llevó a tener un escuadrón militar solo compuesto por ellas, al que denominaba la Guardia Amazónica. Gaddafi amaba la extravagancia y la farándula. Personalidades como Beyoncé, Nelly Furtado, Usher, Mariah Carey y 50 Cent fueron algunos de los que fueron pagados millones por presentarse ante el dictador y su círculo más cercano. Para hacer las historias de Gaddafi aún más locas, en julio de 2008, la policía suiza detuvo a 2 ciudadanos libios que entraron en la habitación de un hotel y agredieron al personal del mismo allá en Suiza. Se trataba de un incidente normal, salvo que el detenido era el hijo del propio Muammar al-Gaddafi, el dictador de Libia por aquellos años. En represalia, el tristemente célebre líder detuvo a 2 empresarios suizos durante un largo periodo de tiempo, inventando cargos por crímenes inexistentes. Esto llevó a un prolongado altercado entre ambas naciones, que empeoró cuando Gaddafi exigió la disolución de Suiza durante una conferencia del G8. A pesar de lo absurdo de la propuesta, los disturbios resultantes casi llevaron a la guerra, ya que los soldados libios estuvieron a punto de apoderarse de la embajada suiza en Trípoli. En 2011, la gente se hartó del dictador y de sus locuras y comenzaron a protestar. ¿Cuál fue su respuesta? Pues reprimir y matar a la gente. Eso desató una guerra civil en la que la OTAN intervino apoyando a los rebeldes, hasta que esos mismos rebeldes capturaron a Gaddafi y, como digamos, venganza, lo asesinaron clavándole una estaca en el ano. El notorio dictador y comandante militar Manuel Noriega hizo una fortuna con el tráfico de drogas en Panamá. Sus vínculos de larga data con Estados Unidos habían desaparecido casi por completo bajo su mando, y Panamá se había convertido en una nación corrupta y dictatorial. Sin embargo, el dictador parecía tener un lado amigable. Una joven estadounidense llamada Sarah York se convirtió en su compañera de correspondencia en la década de 1980. Sarah inicialmente le escribió al infame presidente por un proyecto del colegio. Sin embargo, él mismo, para sorpresa de muchos, le respondió y la joven fue invitada a Panamá con toda su familia, lo que fue notición internacional y fue cubierto por toda la prensa de forma extensa. Luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989, Noriega tomó la decisión de no dejar el cargo pacíficamente después de ser destituido. Huyó de la residencia presidencial y buscó seguridad en la Embajada del Vaticano, que era el único lugar que lo aceptaría. La pequeña nación se mantiene firmemente imparcial en los acontecimientos mundiales, particularmente en las naciones donde se desea mantener la buena reputación de la Iglesia. En la embajada, Noriega se escondía, pero Estados Unidos estaba muy ansioso por expulsarlo de allí, así que utilizaron una estrategia cuanto menos polémica y que no sabemos exactamente si no viola algún acuerdo de Ginebra, aunque esos pueden ser laxos cuando hablamos de dictadores. El ejército de Estados Unidos tocó música rock, heavy metal, a todo volumen sin parar durante más de una semana, hasta que Noriega cedió. Fue capturado y finalmente enviado de regreso a Panamá para enfrentar la justicia por sus crímenes. Fue juzgado y encarcelado, donde falleció en el año 2017. Saddam nunca fue un musulmán particularmente devoto y era conocido por su excentricidad. En el Islam, el uso de la sangre está prohibido, especialmente durante rituales. Pero eso no iba a impedir que Saddam contratara a un renombrado calígrafo para que escribiera con su propia sangre un Corán, el libro sagrado del Islam. Supuestamente le llevó 2 años y 50 pintas de sangre terminarlo, y lo encargó el día de su 60 cumpleaños. Algunas personas piensan que todo esto podría ser una extraña exageración, porque el supuesto Corán de sangre fue investigado a fondo y los expertos estiman que pueden haber sido necesarios 9 años de donaciones de sangre organizadas para recolectar la suficiente sangre de manera segura.
La tonta decisión de Saddam Hussein de invadir Kuwait finalmente conduciría a su caída, porque después de ser derrotado, también fue lo suficientemente tonto como para tratar de asesinar al presidente de Estados Unidos del momento, Bush padre. El complot para asesinar al expresidente de los Estados Unidos ocurrió en 1993 y fue orquestado por elementos dentro del servicio de inteligencia iraquí bajo el régimen de Saddam Hussein. Se dice que el plan incluía un ataque con coche bomba durante la visita del presidente a Kuwait para conmemorar la victoria de la coalición en la Guerra del Golfo. El complot fue descubierto y frustrado por las autoridades kuwaitíes, lo que llevó al arresto de varias personas involucradas. En respuesta, Estados Unidos lanzó un ataque con misiles contra Irak en junio de 1993 como represalia por el intento de asesinato, y años más tarde, desatando un resentimiento de larga data que finalmente se aplacó cuando el hijo de Bush padre, esta vez Bush hijo, invadió Irak 10 años después y derrocó a Saddam Hussein, lo que resultó en su muerte. Segundo al mando de la URSS y famoso por haber impulsado aún más las ideas comunistas de Lenin, Joseph Stalin era el líder comunista del país. Promovió el crecimiento de un culto a la personalidad que lo rodeaba, llegando incluso a prohibir disparar a fotografías de él o de Lenin. Resultó que esto jugaría en su contra, cuando varios reclusos de numerosos gulags de Stalin comenzaron a hacerse tatuajes de Lenin y del mismo Stalin, con la esperanza de que se salvaran durante la siguiente ronda de ejecuciones en masa, porque los verdugos no querrían cometer el grave crimen de disparar a una fotografía de uno de sus grandes líderes. Stalin era conocido por ser un tipo muy reservado y su dormitorio era su espacio más sagrado. Ni siquiera a sus guardias más cercanos se les permitía entrar. Una vez, intentó probar esto de una manera muy cruel, gritándoles de agonía a sus guardias desde detrás de la puerta, que estaba muriendo. Naturalmente, los guardias ignoraron la orden de Stalin de bajo ninguna circunstancia entrar y entraron para salvar a su capitán, lo que para su sorpresa sería recompensado con la muerte. Los demás guardias se dieron cuenta rápidamente de que cuando Stalin da una orden es mejor ejecutarla, especialmente cuando tendrían una muerte rápida como castigo por su preocupación. En 1953, Stalin ya estaba muy enfermo, pero una noche, solo en su habitación, sufrió una convulsión y se desmayó. El ruido dentro de la cámara fue oído por todos sus guardias, pero todos recordaron lo que les había ocurrido a otros guardias anteriores que habían tratado de ayudar a Stalin. Esta vez no querían correr ningún riesgo, ya que esta podría ser otra prueba, por lo que esperaron por horas y horas hasta que el dirigente soviético se desplomara y fuera encontrado en el suelo en un charco de su propia orina. Había sufrido una lesión cerebral grave, a pesar de que recibió la mejor atención disponible en la Unión Soviética, ya era demasiado tarde. 3 días después, falleció, poniendo un final especialmente innoble al gran dictador de la Unión Soviética. Rafael Trujillo fue el dictador de la República Dominicana que aterrorizaría a la nación caribeña desde 1930 hasta 1961. El dictador alegadamente era muy popular. En una de sus tantas elecciones, llegó a ganar más del 99% de los votos. De hecho, aún más notable es que adquirió más votos que votantes registrados existían en ese momento. El personaje se amaba tanto a sí mismo que cambió el nombre de la capital de Santo Domingo a Ciudad de Trujillo. Como un notable genocida que fue, masacró a más de 20,000 haitianos y descendientes de haitianos a lo largo de la frontera con República Dominicana. Algo extraño, ya que él mismo tenía descendencia haitiana. Sus atrocidades pasaron por alto en la comunidad internacional porque por años tuvo el apoyo de Estados Unidos, ya que no importaba qué tan genocida se era si fuera anticomunista al mismo tiempo. Su inicio del final llegó cuando se le ocurrió intentar el asesinato del presidente de Venezuela en aquel momento, Rómulo Betancourt, lo que rescindió el apoyo que Estados Unidos le estaba garantizando. Meses más tarde estuvo envuelto en otro asesinato. Pero esta vez, él mismo se encontraba del otro lado, cuando en mayo de 1961 fue emboscado mientras iba en su automóvil y fuera matado a balazos por armas suministradas por la propia CIA. Los dictadores más notorios de todos los tiempos son, sin ninguna duda, Hitler y Stalin, aunque ninguno de ellos fue necesariamente el más letal. El líder comunista chino Mao Zedong, que tomó el poder tras una brutal guerra civil, merece probablemente esta distinción. Una de sus, para él, geniales innovaciones fue la revolución agrícola, que provocó una hambruna severa y dio el control de la producción de alimentos a burócratas que administraron muy mal los campos y empujaron a muchas personas educadas
a profesiones agrícolas para las que no estaban bien preparadas. Mao Zedong además inició la llamada Campaña de las Cuatro Plagas en 1958 como parte del Gran Salto Adelante. La campaña se centró en erradicar a toda costa a ratas, moscas, mosquitos y gorriones. Se incluyó a los gorriones porque se comían las semillas de los cereales, lo que él creía que reducía el rendimiento de los cultivos. Lamentablemente, la campaña provocó un terrible desequilibrio ecológico. La matanza masiva de gorriones provocó un aumento drástico de insectos como las langostas, ya que no tenían un depredador natural y eficaz, lo que agravó las pérdidas de las cosechas y contribuyó a la enorme hambruna durante el Gran Salto Adelante. Como resultado, murió una cantidad asombrosa de personas, al menos 40 millones, aunque otros medios reportan hasta 70 millones de vidas perdidas, muy por encima de cualquiera de sus infames competidores. A pesar de ser adversarios naturales de los Estados Unidos, China y la URSS no siempre se llevaron bien. De hecho, en su primer viaje a la URSS, Mao se sintió muy avergonzado por Stalin. Luego de la muerte de Stalin, el siguiente sucesor en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, llegó años después en una visita a China. Mao lo encerró en una habitación sin aire acondicionado durante un abrasador verano en Pekín, porque lo habían tratado injustamente como invitado y no como un igual. Para empeorar las cosas, insistió en que la reunión de los dos líderes se llevara a cabo en una piscina. El único problema era que Khrushchev no sabía nadar. La alianza de los dos líderes sin duda tuvo un comienzo desastroso. Mao definitivamente era un sujeto muy vengativo. Idi Amin Dada, o el Hitler negro, como no le importaba que le llamaran, fue el dictador de Uganda desde 1971 hasta 1979. Entre sus locuras más notables estuvo la de expulsar a toda la población asiática del país, ya que según él mismo dijo, el mismísimo Jesucristo se le apareció en persona y le ordenó el destierro de los asiáticos. Aunque a la larga esto fue más beneficioso para ellos que perjudicial, ya que el régimen de terror acabaría con al menos 500,000 ugandeses. Idi Amin era un sádico en toda regla, el que confesó en varias ocasiones haber comido carne humana y que conservaba la cabeza de muchos humanos en varios refrigeradores. Su nivel de locura no terminaba ahí. En cierta ocasión declaró que conquistó al Imperio Británico y se dio a sí mismo el título oficial de Su Excelencia Presidente Eterno Médico General Idi Amin Dada, Señor de todas las bestias en la tierra y peces en el mar, y conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Y además, por si fuera poco, se declaró a sí mismo como rey de Escocia. El personaje en cuestión era un loco por las mujeres. De hecho, tenía 7 esposas, otra decena de amantes y más de 40 hijos. A la larga, terminó contrayendo sífilis, lo que al no ser tratada, contribuyó a que la enfermedad avanzara, provocando daño cerebral y consolidando su estado de locura. Esa locura llegó a su fin cuando se le ocurrió atacar a la vecina nación de Tanzania, lo que precipitaría su final cuando las fuerzas de Tanzania tomaron la capital ugandesa, por lo que tuvo que exiliarse por décadas, primero en Libia y luego en Arabia Saudita, hasta su muerte en el año 2003. Los medios de comunicación suelen representar a Hitler como un individuo severo, despiadado y sin sentido del humor, y sin duda alguna tenía las características de un tirano que cometería genocidio. Se dice que acumuló una riqueza de varios miles de millones de dólares, gran parte de los cuales tomó de sus víctimas y de las economías de las naciones que conquistó, pero también tenía gusto por las cosas más finas de la vida. Tan pronto como el dinero comenzó a llegar, comenzó a gastarlo con frecuencia en lujos como champán y automóviles muy caros. Si bien se presentó como un hombre del pueblo y con frecuencia instó a ese mismo pueblo a renunciar a alguna de las comodidades en beneficio del país, en realidad vivió como rey. Y aunque finalmente libraría una guerra contra los Estados Unidos, realmente simpatizaba enormemente con la cultura del país de las barras y las estrellas. Hitler estaba al tanto de todos los acontecimientos que surgían en California durante el gran apogeo de Hollywood en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, era un fan acérrimo de un director en particular, Walt Disney, cuya innovadora película Blancanieves supuestamente lo dejó atónito. Todo llegó a su fin cuando sus aliados japoneses atacaron Pearl Harbor, poniendo fin a tal fanaticada. Hitler disfrutaba de un culto a la personalidad, pero no todos en su círculo más cercano compartían ese sentimiento. En cierto momento empezaba a ser visto como peligroso y perturbado, y su preocupación por aniquilar a los judíos estaba socavando el esfuerzo bélico. Eso llevó a varias figuras militares de alto rango a planear volarlo por los aires en una reunión.
Todo salió bien cuando se colocó la bomba, excepto que Hitler había cambiado precisamente de asiento ese día, y el artefacto solo le hizo algunos rasguños. Naturalmente, como resultado, todos los conspiradores fueron ejecutados y la guerra se prolongó hasta que Hitler llevó a Alemania a una derrota inevitable, y al mundo, probablemente, al capítulo más oscuro de toda su humanidad. Ne Win fue el dictador de Birmania, actual Myanmar, desde 1962 hasta 1988. Su incompetencia destruyó el tejido productivo del país, ya que la mayoría de sus decisiones las basaba en creencias astrológicas. Sus ministros no eran doctores, maestros, economistas o científicos, sino espiritistas, astrólogos y mediums. Entre sus locuras estuvo la de ordenar a la población a conducir en el lado derecho de la calle en vez del acostumbrado lado izquierdo, todo porque un brujo lo recomendó, lo que evidentemente causó múltiples accidentes en todo el país durante varios meses. Otra de sus locuras era que se bañaba en sangre de delfín, porque supuestamente eso le proveería de juventud eterna. Por si fuera poco, luego de que un astrólogo le dijo que el número 9 era su número de la suerte, Win reemplazó todas las monedas y billetes del país con nominaciones de múltiplos de este número. Esto sin dar compensación alguna por la pérdida de dinero a las personas, lo que, sin ser sorpresa, arrasó con todos los ahorros de los birmanos y colapsó la economía del país. Finalmente, la gente se cansó de tanta locura y empezó a protestar. Sin embargo, y probablemente porque algún espiritista le dijo, decidió claudicar a la presidencia y salirse del poder. Aunque no crean que hay final feliz para los birmanos, ya que luego de su salida del poder se hicieron elecciones libres, y cuando parecía que la democracia llegaría, otra junta militar volvió a instaurar otra dictadura militar igual de psicótica. Xi Jinping visitó los Estados Unidos en 2013 y apareció en fotografías con el presidente del momento, Obama. Algunos artistas chinos de memes contrastaron la imagen del pequeño y corpulento Xi Jinping junto al alto y flacucho Obama con una de Winnie Pooh y de Tiger. Xi no encontró para nada divertido el paralelismo y sus intentos de detenerlo simplemente provocaron la creación de memes adicionales. Como resultado, el gobierno prohibió directamente el uso de Winnie the Pooh en China. ¿Es cierto que Vladimir Putin robó un anillo de la Super Bowl? Pues lo cierto es que sí. Si le preguntas a Robert Kraft, el CEO de los New England Patriots, en 2005, cuando Putin todavía era el presidente de Rusia y aún era muy respetado en todo el mundo, el polémico propietario de los Patriots realizó una visita a Rusia. El anillo de la Super Bowl más reciente de los Patriots fue mostrado a Putin, quien lo examinó brevemente y luego se lo colocaría en un bolsillo y se marcharía. A pesar de que se convirtió en un escándalo mundial, aparentemente el anillo todavía está en manos de Putin. Hoy en día, Kraft sabe que probablemente lo mejor para él será dejar el anillo en manos de Vladimir. No querrá terminar con la vista mala del dictador ruso. En muchos aspectos, Vladimir Putin se parece a un monarca medieval, llegando incluso a hacer que un catador de alimentos evalúe su comida antes de consumirla. Últimamente se ha vuelto mucho más suspicaz y reservado que nunca. Putin no quiere correr riesgo, ya que sabe que muchos de sus principales líderes militares se oponen al conflicto en Ucrania. Para asegurarse de que nadie se acercara lo suficiente para hacerle daño, al parecer incluso extendió todas las mesas en las reuniones hasta límites ridículos. Verlo en público también se ha vuelto cada vez más inusual. El dictador ruso debe dormir con los ojos abiertos si no quiere terminar como muchos otros infames dictadores de esta lista. Desde la toma del poder por parte de los comunistas, Kim Jong-un ha gobernado Corea del Norte como el tercer miembro de la dinastía Kim y es quizás el más inestable de los tres. El culto a la personalidad de la dinastía Kim es tal que las personas que no lloran como corresponde en el aniversario de la muerte del Kim abuelo y del Kim padre pueden ser enviadas a campos de trabajo forzoso. En Corea del Norte solo se permiten unos pocos cortes de pelo para los hombres y las mujeres, y es mejor que no te vean en público luciendo el incorrecto. Solo se autorizaron 15 cortes de pelo, y el de Kim Jong-un no hace parte de la lista, probablemente porque quiera seguir con la exclusividad para sí sola, quedando fuera del alcance de los plebeyos. Aunque la información sobre la familia de Kim Jong-un se mantiene tan en secreto como todo lo demás sobre él, se cree que es el padre de 3 hijos. El mayor es un niño, que a diferencia de su hermana menor, nunca ha sido visto en público. La hija pequeña, sin embargo, aparece con frecuencia al lado de su padre en eventos públicos y durante las inspecciones de misiles. Esto ha provocado rumores de que podría convertirse en la futura líder de Corea del Norte, lo que sería un cambio significativo con respecto a la tradición anterior de la nación de solo tener dictadores hombres. Sin embargo, dada la deteriorada salud de Kim Jong-un, esto puede volverse cierto más pronto que tarde.
Algo que Kim Jong-un ama de sus hermanos traidores del sur es el K-pop. Al parecer, formó de hecho su propia banda K-pop de chicas, llamado Morambong Band, que él eligió personalmente. Sin embargo, si esperas canciones alegres, de ritmo pop, sobre hombres, modas, temas populares, pasión o sexo, piénsalo de nuevo. No es esto de lo que va la banda. Según los informes, la banda tiene canciones con títulos tan sugerentes como Prosperidad, la era del Partido de los Trabajadores. Estoy seguro que de lanzarse internacionalmente sería número uno instantáneo, al menos impulsado por la enorme horda de comunistas que tenemos alrededor del planeta. Pol Pot fue el líder de los Khmeres Rojos y primer ministro de Camboya en 1976 hasta 1979. Él pretendía transformar Camboya en una sociedad socialista agraria, obligando a las poblaciones urbanas a trasladarse a las zonas rurales para trabajar en granjas colectivas. Este dictador extremadamente loco creía en una forma radical de comunismo que rechazaba el modernismo y apuntaba a las personas educadas como una amenaza a su visión. De hecho, prohibió cosas como los automóviles y los teléfonos. Su régimen fue responsable de la muerte de aproximadamente 1.7 millones de personas. En su momento, una cuarta parte de toda la población de Camboya. Esto mediante ejecuciones, trabajos forzados, hambrunas y enfermedades. Los Khmeres Rojos atacaron a intelectuales, profesionales, grupos religiosos y minorías étnicas en una campaña de exterminio masivo. Pol Pot implementó políticas extremas de ingeniería social, incluida la abolición de la moneda, el cierre de las escuelas y hospitales y la prohibición de la religión. Su régimen pretendía borrar toda la cultura camboyana tradicional y reemplazarla por una nueva sociedad basada en el trabajo agrícola comunista. Pol Pot aisló a Camboya del mundo exterior, rechazando la ayuda internacional y el apoyo extranjero, contribuyendo al sufrimiento y a las penurias que experimentó la población. En 4 años de poder infernal, Pol Pot atrasó el desarrollo de Camboya aproximadamente 100 años, consecuencias que se sienten en la sociedad camboyana al día de hoy. Tras ser derrocado en 1979 por las fuerzas vietnamitas, se ocultó y pasó años viviendo en la jungla a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya. En los años posteriores a su caída del poder, Pol Pot siguió siendo un líder entre los remanentes de los Khmeres Rojos, pero se enfrentó a una creciente oposición interna y a mucho aislamiento. A finales de la década de 1990, la mayoría de sus partidarios habían desertado o se habían rendido al gobierno camboyano. Pol Pot fue finalmente capturado por sus propios antiguos camaradas dentro de los Khmeres Rojos, quienes se habían desilusionado mucho de él. Fue puesto bajo arresto domiciliario y enfrentó un juicio por sus crímenes, pero murió antes de que pudiera celebrarse el juicio formal. La causa oficial de la muerte fue un ataque cardíaco, aunque se ha especulado sobre las circunstancias que rodean su muerte y si pudo haber cometido suicidio para evitar enfrentarse a la justicia. Pol Pot, el dictador, murió el 15 de abril de 1998. Y así termina esta infame lista de cosas que no conocías de todos estos dictadores. Espero te suscribas y le dejes like. No olvides comentar para ti cuál de todos es el peor y no olvides también comentar qué otro dictador puede que haya olvidado de la lista. Así me despido por el momento y nos vemos muy pronto. Chao.